El Ministerio del Interior ha manifestado que las obras se están desarrollando en bienes de dominio privado y no sobre la playa. Sobre los predios de dominio privado, el apoderado de Playa Blanca Barú S.A.S. explicó que esta sociedad es la legítima propietaria al ejercer plena posesión material. Ahora, si está en clara la titularidad del derecho de dominio privado de la sociedad, ¿en qué consiste el reclamo de los accionantes? Si bien en el pasado el derecho real de dominio sobre estos bienes pudo haber sido de carácter público, ya que perteneció al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y más tarde al FONADE, en este momento se trata de bienes de dominio privado. Los accionantes afirman habitar la playa y por ende ser afectados por la realización de las obras que están contiguas a esta. No obstante, como ya se mencionó, el Estado estableció la imposibilidad de habitar la playa por ser un bien de uso público. Pero ¿por qué no puedan las personas realmente habitar la playa? Según el artículo 166 del Decreto 2324 de 1984, las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas son bienes de uso público y por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares. Estos solo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo con la ley y las disposiciones de este decreto. Por esto, el gobierno alega que el aprovechamiento económico de los comerciantes de la playa no les da presencia territorial, sino que los convierte en ocupantes ilegítimos del espacio público. Si bien ya hay claridad sobre qué bienes son de dominio público y cuáles de dominio privado, es preciso explicar que el ordenamiento jurídico colombiano indica que el derecho de dominio y en especial la propiedad privada no son absolutos. Según el artículo 58 de la Constitución Política, la propiedad es una función social que implica obligaciones en la cual el interés privado debe ceder ante el interés público y le es inherente una función ecológica. Teniendo presente este artículo, las limitaciones al dominio como la consulta previa son justificables. Por otro lado, el artículo 330 de la Carta otorga a las comunidades indígenas el derecho a ser beneficiarias de mecanismos de participación propiciados por el Estado cuando éste tome decisiones que les afecten directamente. Esta participación se les otorga especialmente cuando la explotación de recursos naturales pueden resultar en el desmedro de la integridad cultural, social y económica de estas comunidades, por lo cual se busca evitar esta situación. Consecuentemente, se acogió el mecanismo de consulta previa precisado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo mediante su ratificación por la Ley 21 de 1991. El artículo sexto de dicho convenio dispone la consulta previa a pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas en cuanto a programas, medidas administrativas o legislativas que les afectasen a estas comunidades. Así, el fin de la consulta sería llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. De igual manera, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la preservación de la identidad diferenciada de los pueblos indígenas y tribales y de esta manera la eficacia del mandato superior de reconocimiento y protección de la diversidad étnica se logra a través de, entre otros mecanismos, la consulta previa. Esta diversidad a la que se refiere la Corte claramente incluye a las comunidades afrodescendientes, a las que el artículo segundo de la Ley 70 de 1993 ha definido como un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado. Además, conservan una conciencia de su identidad que los distingue de otros grupos étnicos. La jurisprudencia constitucional ha añadido que aquella comunidad étnica es donde sus vínculos asociativos son distintos de los de otros conglomerados en la medida en que el vínculo del individuo se establece desde el nacimiento y salvo que se abandone o libremente se renuncie a él, termina solo con su muerte. El individuo no se liga a la comunidad debido a ciertas actividades específicas, sino como consecuencia de una complejidad de interacciones que lo hacen partícipe de una forma definida de vida. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el disgusto de la sociedad conformada por el Estado y otros particulares se resume en que, en la medida en que los accionantes argumentan su pertenencia a la comunidad afrodescendiente y por tanto su derecho a ser incluidos dentro de la consulta previa para la consolidación del proyecto en curso, el uso y goce de los bienes en cuestión se ven limitados. Pues al afectar a una comunidad étnica de forma directa, la consulta previa es un requisito indispensable para el desarrollo del proyecto que desean llevar a cabo los dueños sobre su propiedad. Created using Powtoon.